Carlomagno intenta la unidad política para luchar más eficazmente contra la invasión de los árabes, pero no tiene éxito. Sin embargo, los pequeños reinos cristianos que proliferan por Europa se unifican en la creencia y sobre todo bajo la primacía del Papa de Roma. Hay una unidad en la fe y en las creencias, sobre todo teológicas, que da la referencia a los santos padres. Y hay una unidad en la liturgia, fundamentalmente a través de la reforma cluniacense, que en España se extiende a partir del Concilio de Burgos del año 1080. La religión cristiana lo que predica fundamentalmente es el carácter sagrado de la persona. Dice San Ivo de Chartres que ante Cristo y ante los sacramentos no hay ni esclavo, ni siervo, ni dueño. Todos los hombres son iguales. Este carácter sagrado del individuo hace que el románico sea una época eminentemente espiritual. Y esta espiritualidad se traslada a todas las manifestaciones artísticas, sean arquitectónicas, escultóricas o pictóricas, consiguiéndose un arte de una gran unidad. Por eso podemos decir que el románico es el primer arte de la unidad europea. En el siglo VIII, con los reinos hispánicos amenazados por el dominio del Imperio Islámico, la unidad de la cristiandad en la fe es reivindicada por el monje Beato de Liébana. Y en sus comentarios al Apocalipsis de San Juan está anunciando el fin del mundo con la llegada de la bestia, el anticristo, para él el Islam. Él nos demuestra en sus comentarios que solo la fe, la que dicta, la que emana de las Escrituras, puede salvar a la cristiandad. Los malos presagios de Beato, con el Apocalipsis en el horizonte del año 1000, no se han cumplido. Estamos en Calatañazor y aquí Almanzor en el año 1002 perdió la batalla. Dejó de ser una amenaza, después de su muerte evidentemente, para la cristiandad española. Ya no podía llegar a Santiago de Compostela como hizo en tiempos y el camino de Santiago quedó despejado para las peregrinaciones. En ese momento se cambian las tornas. Las monarquías españolas, la Navarra de Sancho III y sus hijos en Castilla con Fernando I, empiezan a cobrar los tributos a los reyezuelos moros. Y con estos tributos los parias contribuyen a la construcción de Cluny. En ese momento cambia el rito. Del mozárabe pasamos al rito latino. Y en aquel momento España queda plenamente enclavada en la cristiandad occidental, que nunca ha gozado de una época de paz como la que viene después del año 1000. La creencia fundamental de los cristianos es que el Dios único, en un momento dado de la historia, se encarna, se hace hombre y viene a este mundo. Eso lo sabemos porque lo han contado los 4 evangelistas, de los cuales suele haber testimonio en las iglesias. A lo largo de su existencia,
Vive entre nosotros, predica, nos da sus enseñanzas y muere en la cruz. Y al final resucita y nos dice que todos nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Para alcanzar la vida eterna tenemos que seguir las enseñanzas de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Y para poder seguir sus enseñanzas se construyen estos templos que en alguna medida son eternidad hecha piedra. Este sería el testimonio de la espiritualidad cristiana. El mayor peligro para la unidad del reino de Dios es la división. Esta la produce la herejía. La Iglesia combate la herejía imponiendo la ortodoxia de la fe. Y dice la Iglesia que Cristo no va a abandonar a los hombres y a las mujeres que crean en su resurrección. ¿Qué sentido tiene como símbolo, como contenido de la sangre de Cristo, el cáliz? Esa sería la esencia de nuestra religión. Sí, en definitiva, esa es la esencia, sobre todo, la esencia es la muerte y resurrección de Cristo, porque el mismo Cristo después nos revela al Padre y al Espíritu Santo, el Dios uno y trino. Pero después Jesucristo nos dice, yo me quedo con vosotros hasta el final de los tiempos. Y se queda de una forma real, aunque misteriosa, en el sacramento de la Eucaristía. Por eso ciertamente es de la Eucaristía donde sacamos la fuerza, la energía para seguir profundizando en la fe y seguir experimentando ese infinito amor que Dios nos tiene. Pero está el pecado y está la duda. La prueba de la resurrección la dio uno de los apóstoles que no creían que había resucitado. Santo Tomás demuestra lo que al final le dice Jesucristo, porque él se empecinó en que si no veía a Cristo resucitado no creería en él. La fe es realmente fiarse de una persona que nos da seguridad. Es decir, que una persona que nunca nos puede mentir, sino que lo que dice se hace. Y ese es Dios, concretamente en Cristo Jesús, que es el Verbo encarnado. Entonces, esa última frase de Jesucristo, cuando ya se le aparece y le dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Y añade, dichosos los que sin ver creen. El escultor románico mitiga e incluso oculta el sufrimiento de Cristo en la cruz y nos lo presenta ya como triunfante y resucitado. Por eso está serenísimo y con los ojos abiertos. Hay Cristos románicos maravillosos como el de Grigera, el de Vallejo o el de San Esteban. También los frescos como el de San Isidoro o el de San Justo, que son la expresión de la gran novedad que aporta la espiritualidad cristiana medieval, la importancia de Cristo como hombre. Fueron las tallas en marfil como este Cristo de Carrizo los que sirvieron como modelos para el resto de los Cristos del románico. El Cristo de Fernando I y de Doña Sancha, su esposa, es un resumen del nuevo mensaje evangélico, iconográfico y formal que tiene patentes influencias árabes por el ornato. Los trabajos en marfil
y las miniaturas de los libros, sean códices, Biblias o beatos, son la referencia que luego servirá para plasmarse en obra grande en los frescos de las paredes, bóvedas y en la piedra de los capiteles de las iglesias y los pórticos de los claustros. El centro de todas las composiciones es el Pantocrator. Es la imagen de Dios omnipotente encerrada en un óvalo. Es un Cristo Majestad. Lo vemos en la bóveda de San Isidoro de León y también está con gran solemnidad en el centro de la fachada de la iglesia románica de Santiago de Carrión de los Condes. El Cristo triunfante es de un clasicismo tal que es inconcebible para su tiempo medieval, por las proporciones, por la propia imagen de majestad que recuerda un poco a Fidias. Es el clasicismo máximo en el románico. Se ve que el artista era muy culto y realmente es una excepción del románico. La iglesita de Moarbes de Ojeda toma como modelo la de Santiago, pero el artista es mucho más torpe. Sin embargo, el efecto es igual de convincente. Anuncia que entramos en la casa de Dios. El templo es la Jerusalén celeste, el cuerpo místico de Cristo, la representación del orden divino manifestado en la tierra. Es un espacio por el que camina el creyente a través de la arquitectura que le lleva hacia la salvación. Del atrio en los pies, el lugar de la pila bautismal para los paganos, al altar de Dios en el ábside cabecera. El ábside está orientado hacia el este, que es de donde viene la luz, el Edén, el paraíso al que llegaremos. Pequeños grupos itinerantes de maestros constructores que se habían formado en los monasterios recorrían las tierras y dirigían y realizaban la obra de las pequeñas iglesias. Allí dejaban los mensajes en piedra, en parte de la palabra de Dios y en parte de sus ocurrencias y de los mensajes elitistas por un lado o esotéricos por otro, con una interpretación sencilla y directa hacia el pueblo llano. No siempre trabajaban bajo las órdenes de un monje erudito y así pues se ven numerosas elucubraciones y excentricidades que parecen fuera de lugar. Porque todo el mensaje didáctico de los temas expuestos en los relieves, en los capiteles y en las portadas no es tan claro para nosotros porque han pasado 1000 años y no contamos con los sermones de los curas y de los monjes que complementaban la iconografía de la piel. Haciendo un recorrido, una excursión por las iglesias y catedrales románicas,
podemos hacer a la vez un recorrido a través de las escenas más importantes de la Biblia. Y sobre todo nos van a narrar de una manera muy sencilla la vida y milagros y la muerte y resurrección de Jesucristo, empezando por la anunciación de la iglesia de San Vicente de Ávila. Pero el artista románico tiene tal capacidad expresiva y de síntesis que es capaz de meter en un solo capitel la visitación de la Virgen, la Anunciación, el sueño de San José, el nacimiento de Jesucristo, la visitación de los reyes y la llegada de los pastores. Los reyes siguen apareciendo en multitud de capiteles. Es un motivo favorito de los escultores románicos. Y también lo son la huida a Egipto, la matanza de los inocentes, como esta bellísima de Aguilar de Campoo, es otra de las muestras más expresivas de la escultura románica. La resurrección de Lázaro, la curación del leproso, y es bellísima la entrada de Jesús en Jerusalén y las gentes de Jerusalén portando palmas. La última cena está representada en los frescos de San Isidoro de León, y en los frescos de San Justo de Soria tenemos el beso de Judas. Por eso Jesús fue apresado. Y posteriormente le crucificaron. Pero este relieve de siglos nos muestra que al tercer día resucitó y posteriormente a los 40 días subió a los cielos. Pero el mensaje no siempre está en claro. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis representa el cuarto ángel vertió su copa sobre el sol, al que fue dado quemar a los hombres con el fuego. Los hombres fueron quemados con terribles quemaduras y blasfemaron el nombre de Dios. En la época románica la mayor parte de la población era iletrada. La cultura y el saber estaban en los monasterios. Allí los monjes se dedicaban a la copia y reproducción de bellísimos y utilísimos documentos. Son conocidos por todos los beatos. Inició los beatos, Beato de Liébana, allí estaban los famosos comentarios al Apocalipsis. Los beatos alcanzaron un gran esplendor, sobre todo el del rey Fernando I. Beato de Liébana escribe su comentario del Apocalipsis como respuesta a lo que él cree que es la herejía que propaga Elipando, arzobispo de Toledo, adopcionista. Decía que Jesús no era hijo de Dios, sino hijo adoptivo. Esto era terrible para la cristiandad porque suponía una política conciliadora con el pensamiento musulmán. Así que Beato pide ayuda a Roma y a Carlomagno y gana la batalla contra Elipando. En el Apocalipsis, el Islam está representado un poco como la bestia. Allí está plasmada la lucha contra los que se hacen pasar por verdaderos cristianos y no siguen los textos sagrados. Estos son los peores enemigos para Beato. De los beatos sacaban los canteros, a través de las copias que les pasen, los elementos que luego traspasan a la piedra, que es la Biblia de los pobres en alguna medida. En los pórticos de las iglesias, en los tímpanos, en los canecillos y en los capiteles de los claustros.
Esta fachada de Santo Domingo de Soria es casi un tablero que sustenta el relato bíblico y todo el Nuevo Testamento. Es una bellísima manera de conjugar arquitectura y escultura como una de las mayores creaciones del románico. En esta iglesia de Santo Domingo están tan humanizados los personajes y la tendencia narrativa lineal aporta tanta claridad al mensaje evangélico que puede considerarse como un gran ejemplo. Por el contrario, el monasterio Santa María de Gradefes, que se fundó en 1168, es un ejemplo perfecto de la vuelta a la sobriedad que preconizaba la reforma del Císter. El monasterio benedictino ha conseguido el éxito económico. El ora et labora ha producido riqueza. Esta riqueza se gasta en el adorno, en la magnificencia. Los templos se pintan, los capiteles se decoran hasta el extremo. Tiene que venir una reforma. Esta es la cisterciense, que busca volver a los orígenes y a la expresión de la pobreza. La pobreza, evidentemente, es la desnudez. Los templos con los cistercienses ya no se pintan, los capiteles ya no se decoran, pero siguen siendo ricos porque oran, elaboran y son eficaces. ¿En qué se lo gastan? En la elevación, en la majestuosidad, en la elegancia, en la grandeza. Y esta grandeza es elevación, expresión del misticismo y sobre todo una grandiosidad en los templos que nos está anunciando ya el inminente arte gótico. Estas son las monumentales ruinas del monasterio de Santa María de Moreruela, que fue el primer monasterio cisterciense de la península. El fundador del Císter, que fue el monje benedictino Bernardo de Claraval, estableció, junto a los principios del ascetismo y la oración, la exaltación de la Virgen. Es un paso más de la humanización de Cristo. En una esquina del claustro tienen ustedes la coronación de la Virgen, que para mí es una de las mejores esculturas del románico. San Bernardo tenía una gran devoción a la Virgen y los cistercienses también, que son una variante benedictina. ¿Qué significa la Virgen María? Tenemos que tener en cuenta que el Concilio de Éfeso ya declara a María como la Theotokos, la Madre de Dios. Entonces, lógicamente, comienza a tener un puesto dentro de la espiritualidad cristiana, aunque siempre, ciertamente, en el puesto que le corresponde como Madre de Dios, pero sin quitar ni opacar a su Hijo, sino todo lo contrario, como una forma de ir hacia el Hijo a través de la Madre. La representación de la Virgen en el románico es una madre trono, la Virgen Majestad, que sirve de trono o asiento a su hijo coronado rey. Esta es una de las imágenes más populares de todo el románico. Se repite normalmente en madera, pero también en piedra, en casi todas las iglesias representadas, bien sea en los altares o bien sea en las esquinas de los claustros, incluso en los capiteles. La figura de María comienza a ser protagonista del mensaje evangélico de las iglesias, como en esta, por ejemplo, de Gredilla de Sedano de Burgos.
el eterno debate entre la fe y la razón, en el siglo XI. ¿Cómo convivían la fe y la razón? Es decir, porque en otras religiones pues, ha imperado la fe solamente. La fe y la razón prácticamente hasta muy tarde van a la par. O sea, era un único saber. Los teólogos medievales, por ejemplo, del siglo XII, los tomistas, bueno, no solo sabían teología, sabían astronomía, sabían medicina, etcétera, matemáticas, y lo veían como una ciencia global. Aparte de la fe, que es un don gratuito de Dios, es una virtud teologal, había que utilizar toda esta riqueza y estos conocimientos que nos da la misma naturaleza y el mismo estudio como medios eficaces para un mejor conocimiento de Dios y una mejor experiencia de Dios, sobre todo, porque hay que ir a la experiencia de Dios. En el mundo medieval casi todas las gentes eran iletradas. Las únicas personas que podemos decir que eran cultas eran los monjes. Sin que nadie se lo pidiera, se dedicaron a conservar y a traducir casi todo el pensamiento clásico latino. Gracias a ellos y a su esfuerzo ha llegado hasta nosotros. Los monjes que se dedicaban en el escritorio a transcribir códices antiguos, entre ellos los códices árabes y los códices antiguos como Dioscórides. Ellos los transcribían, no solamente en los códices, sino también ellos aprendían esa ciencia de la medicina y de las plantas medicinales. Ellos la recogían y posiblemente no en esta botica, en esta farmacia que es de principios del siglo XVIII, pero en la farmacia que ellos tendrían en particular, sacaban la esencia de esas plantas y curaban a los enfermos. El libro es fundamental en la cultura medieval. Los monasterios, copiando libros, traduciendo libros y elaborando los beatos, transmiten la cultura. Este saber se transmite de monasterio en monasterio al resto de la sociedad. El cristianismo tiene la ventaja sobre otras religiones de que al definir a Cristo como un Dios hecho hombre, tiene una convivencia con la historia. Cristo y el hombre se hacen historia y por lo tanto admite con gran facilidad los saberes provenientes de otras culturas. Es imposible encontrar una biblioteca medieval intacta. Aquellas bibliotecas soñadas o maravillosas tendrían códices, pergaminos, algún beato si eran muy ricas, y bueno, posteriormente fueron acumulando otro tipo de obras como actas de concilios, evangelios, quizás Biblias, más o menos iluminadas si el monasterio o la colegiata o la catedral eran ricos. En esta biblioteca de San Isidoro se guardan algunos de estos tesoros que cito, y estas colegiatas como San Isidoro o las catedrales dieron posteriormente lugar a las primeras universidades, como por ejemplo la de Palencia, pero esto ya ocurrió en la época del Gótico. En la catedral, alrededor de la cátedra, surgen unos estudios. Las universidades, por lo tanto, se desarrollan en las ciudades, son la expresión de la ciudad. La razón hace que puedan levantar estas catedrales. La fe es el motor, pero la razón es lo que hace que estas catedrales enormes, románicas y posteriormente majestuosas, góticas, no se les caigan. Con fe se impulsa la catedral hacia arriba y con la razón se evita que se desplome.